Soy una chica de 18 años que trabaja en un gimnasio de escalada bajo techo. Básicamente es una bodega enorme con varias paredes de escalada, y mi trabajo consiste en asegurarme de que todos los visitantes tengan bien ajustado su arnés. Ahí fue donde conocí a mi novio. Él, otros dos compañeros y yo decidimos tomarnos una semana libre para ir a Suiza a escalar y acampar en la naturaleza. Como vivimos en el sureste de Alemania, el viaje en auto hasta el punto de inicio fue de unas 6 horas. Llevábamos bastante equipo de camping y escalada que repartimos entre todos, aunque al final los dos chicos terminaron cargando la mayor parte. Tuvimos un par de días increíbles. Caminatas, escaladas, conversaciones junto a la fogata de noche y algunos de los paisajes más hermosos que he visto. Los Alpes son realmente majestuosos y bellísimos. Una de las últimas noches, como en toda buena fogata, empezamos a hablar de leyendas, mitos, monstruos y cosas por el estilo. La otra chica del grupo, Laura, quiso cambiar el tema. Es wicana y no quería atraer cosas raras. Pero no le hicimos caso, y viéndolo en retrospectiva, probablemente deberíamos haberle hecho caso. Hablamos sobre leyendas de monstruos europeos, ya que en Alemania tenemos bastantes. Al final terminamos riéndonos de todo eso, y decidimos irnos a las tiendas cuando empezó a hacer demasiado frío. Teníamos 2 tiendas separadas por pareja. Mientras escuchaba a Laura y su novio riéndose, probablemente poniéndose cariñosos en la otra tienda, yo me acurruqué con mi novio, que ya estaba medio dormido quejándose de que no había tomado café en todo el día. Finalmente me dormí envuelta en el calor de mi saco de dormir. Desperté solo unas horas después. Estaba a punto de buscar mi celular para ver la hora cuando sentí que el brazo de mi novio me apretó con fuerza. Me congelé y lo miré. Estaba completamente despierto, mirando fijamente al techo de la tienda con una expresión de terror. Escuché un leve sollozo en medio del silencio de la noche, y al mismo tiempo me di cuenta de lo verdaderamente callado que estaba todo a nuestro alrededor. No se oían grillos, ni siquiera los búhos ruidosos que usualmente escuchábamos por la noche. Sentí una ansiedad horrible. Estaba completamente despierta. Seguí mirando a mi novio mientras él giraba lentamente hacia mí y me susurraba unas palabras que apenas logré leerle en los labios. Silencio. Machete. Miré de reojo la mochila junto a mi cabeza y empecé a abrirla lo más silenciosamente posible. Estaba a punto de agarrar el machete cuando escuché un gruñido fuerte, y luego algo parecido a un silbido bajo. Abrí los ojos como platos, y por dentro recé todas las oraciones que conocía. A María, a Dios, a Jesús, a los arcángeles, a quien fuera que pudiera ayudarnos. No tenía idea de qué había afuera. ¿Un hombre? ¿Un jabalí? ¿Una vaca, tal vez? No había muchas otras posibilidades en esa zona de Europa, donde los animales peligrosos habían sido erradicados hace tiempo. Escuché pasos pesados fuera de la tienda, dirigiéndose hacia donde estaban nuestros amigos. Quise hacer algo, pero no pude. Mi novio me sujetaba tan fuerte que luego me quedaron moretones en el brazo. Contuve la respiración, y entonces escuché algo rasgarse. Laura gritó. Mi novio se levantó de un salto, tomó el machete y salió tambaleándose de la tienda. El novio de Laura también empezó a gritar. Yo logré arrastrarme fuera justo a tiempo para ver una silueta oscura enorme que salía corriendo de regreso al bosque. Tenía forma humana, pero algo no cuadraba. Sus extremidades y su cabeza estaban mal. La otra tienda estaba casi hecha trizas, y nuestro equipo de escalada estaba esparcido por todo el campamento. Laura temblaba, así que corrí hacia ella. La abracé fuerte y me aseguré de que estuviera bien. Los chicos estaban parados junto a nosotras, todavía en alerta máxima. Todos estábamos en estado de shock. Los chicos encendieron la fogata de nuevo. Ninguno volvió a dormir en toda la noche. Nos sentamos alrededor del fuego, envueltos en nuestros sacos de dormir, sin decir ni una palabra. Yo me sobresaltaba con cada sonido.
Laura estaba sentada erguida en el suelo, con los ojos cerrados, tratando de respirar con calma. Mi novio me sostenía la mano con una mano y el machete con la otra. El otro chico solo miraba fijamente las llamas. En cuanto salió el sol, empacamos nuestras cosas y nos fuimos de regreso al auto. Por suerte, estaba planeado que regresáramos ese día, así que no fue un trayecto largo. Durante el viaje en coche, Laura nos contó que esa región donde acampamos solía ser una especie de lugar sagrado para brujas, donde hacían ceremonias para mantener alejados a los demonios. Antiguamente, los habitantes de la zona hacían sacrificios a los dioses. Se dice que, en las semanas cercanas al solsticio de verano, los demonios caminaban por la tierra. Yo sí creo que existen cosas como los demonios. No tengo idea de si eso fue uno de ellos. El mundo es un lugar muy loco, y aunque estés a cientos de kilómetros de cosas como los skinwalkers, los campistas aún pueden encontrarse con entidades en el bosque. Vivo en un pequeño pueblo, bueno, en realidad es una aldea, en Ontario, Canadá. Es una comunidad rural, de granjeros, cazadores y amantes del campo. He vivido aquí mis 21 años de vida, y siempre me he sentido cómoda. Desde pequeña he estado rodeada de bosque y naturaleza, así que no soy ninguna extraña cuando se trata de vida silvestre. Con el tiempo, me casé con un granjero, así que como podrás imaginar, los animales nunca han sido un problema para mí. Incluso de niña, una vez me encontré cara a cara con un puma en la propiedad de mis abuelos. Después de eso, me fui de cacería durante 2 semanas con mi abuelo para rastrear a la bestia y así proteger a mis hermanos pequeños. Durante esa búsqueda, fue el puma el que nos encontró a nosotros. Nos siguió durante casi 15 kilómetros. Así que sé muy bien lo que se siente ser acechada por un depredador. Mis abuelos son indígenas, y por eso crecí rodeada de ciertas supersticiones muy marcadas. Palabras como skinwalker o wendigo estaban prohibidas en casa. Nunca se decía el nombre de esos espíritus, pero aún así, me contaban historias sobre ellos, sobre cómo saber si uno de ellos estaba cerca. Mi abuelo, sobre todo. Solía sacarme al patio al atardecer. Encendía una fogata. Se sentaba en su silla de jardín favorita, con su rifle calibre .22 en el regazo, disparando a los pájaros o ardillas que se acercaban al huerto de mi abuela. Echaba hojas de salvia al fuego, y a veces desenrollaba uno de sus cigarrillos, que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa, para esparcir el tabaco dentro y alrededor de las llamas. Entre bocanadas de humo y disparos secos, me contaba historias de esos espíritus malignos, historias que no se me han olvidado. Lamentablemente, mi abuelo murió hace ya 10 años. Lo extraño todos los días. Ahora sí, esta es mi historia. Cuando empecé la preparatoria pasé por esa etapa rebelde que muchos conocemos. Me volví un poco problemática y empecé a fumar con mi mejor amiga, a quien llamaré Alex para efectos de esta historia. Éramos inseparables. En esos años, prácticamente vivía en mi casa. Para nosotras era más fácil salir a escondidas a beber y fumar en el bosque, lejos de los adultos. Su casa quedaba en la ciudad, y allá era más complicado. Solíamos llenar botellas de agua con licor y meter cigarrillos robados en bolsitas Ziploc. Cargábamos todo en mi cuatrimoto y nos internábamos en el bosque, creyéndonos muy astutas. Hacíamos esto desde hacía casi 2 años, hasta que llegó aquel día. Era a finales de junio, justo una semana después de que salimos de la escuela para las vacaciones de verano. Como siempre, empacamos todo y salimos rumbo a nuestro lugar de siempre. El clima era perfecto, un día soleado y cálido. Tomamos nuestro camino habitual, un sendero que cruzaba el bosque y que llevaba a un pequeño arroyo donde siempre nos deteníamos a beber y fumar. Pero ese día, apenas las llantas de mi cuatrimoto tocaron el camino de tierra, sentí que algo andaba mal.
Al principio traté de ignorarlo. Soy una persona ansiosa por naturaleza, así que no le di importancia. Pero cuanto más avanzábamos, más fuerte sentía el nudo en el estómago. Me dolía, me daba náuseas, tenía la piel erizada. Sentía como si alguien, o algo, nos mirara desde el bosque. Como si algo estuviera siguiéndonos, y muy de cerca. Quería detenerme. Quería preguntarle a Alex si ella también sentía algo raro. Pero parar se sentía como una sentencia de muerte. De pronto, sentí que me tocó el hombro. Y a pesar del rugido del motor, la escuché decir claramente: «Algo no está bien». Esas palabras me helaron la sangre. Mis ojos comenzaron a escanear el bosque frenéticamente, pero no veía nada. Nada. Y a la vez, sentía todo. Esa presencia invisible estaba justo detrás de nosotras, siguiéndonos con hambre, con intención. El sendero era muy estrecho. No teníamos forma de dar la vuelta. Teníamos que seguir hasta llegar al arroyo, donde podríamos dar vuelta y regresar. Entonces, mientras avanzábamos, Alex me tomó del brazo y señaló hacia adelante. Seguí la dirección de su dedo, y lo que vi me dejó paralizada. A poco más de 1 kilómetro, en lo alto de los pinos que flanqueaban el sendero, las copas de los árboles se estaban moviendo. No por el viento. Se movían de izquierda a derecha, uno tras otro, como si algo muy grande los estuviera empujando al pasar. Y no veíamos absolutamente nada. Seguí adelante, pensando en qué demonios iba a hacer para sacarnos de esa situación, cuando un olor a descomposición me golpeó de lleno en la nariz. Era tan fuerte que parecía que estaba parada justo encima de aquel zorro que había sido atropellado y dejado a pudrirse bajo el sol de agosto durante 2 semanas, antes de que yo finalmente me armara de valor para rasparlo del asfalto. Miré a mi alrededor, buscando algún animal muerto que explicara ese olor. Pero no había nada. Ninguno. Mi piel se erizó al instante. Se me puso la piel de gallina, y los recuerdos de mi abuelo y yo sentados alrededor del fuego inundaron mi mente. Al principio pensé que tal vez un puma había seguido nuestro rastro, porque esa sensación de ser acechada me resultaba aterradoramente familiar. Pero había algo distinto esta vez. Algo más oscuro, más malvado. Y en cuanto esos recuerdos llegaron, me acordé de la conversación que Alex y yo habíamos tenido justo antes de salir, en el patio trasero de mi casa. Estábamos sentadas en la terraza, viendo al granjero empacar la alfalfa en el campo detrás, cuando empezamos a hablar de cosas paranormales, y ella comenzó a hablar sobre los skinwalkers. Dijo ese nombre varias veces. Yo también. Como si toda mi infancia se me hubiera borrado de la cabeza. Como si mi abuelo jamás me hubiera advertido, una y otra vez, que jamás pronunciara ese nombre. En cuanto me di cuenta de eso, supe que teníamos que irnos, rápido. Aquella cosa no nos quería ahí. O tal vez sí. Tal vez quería una comida fresca, cálida y retorciéndose. De cualquier manera, teníamos que salir de ahí cuanto antes. Escaneé los bordes del sendero, buscando desesperadamente algún tramo que fuera lo bastante ancho como para dar la vuelta con la cuatrimoto y largarnos de una vez. Más adelante, vi una pequeña apertura en el camino y una especie de claro entre los árboles. Aceleré, y justo en ese momento, escuchamos un grito. Era una mezcla espantosa entre un puma, un zorro y un coyote, todo al mismo tiempo. Pero había algo mal en ese sonido. Tenía un tono profundo, gutural, que se mezclaba con el alarido. Si me pidieras que describiera cómo suena la maldad pura, te diría que es eso. Ese grito. Y cuando se apagó, los árboles comenzaron a moverse otra vez. Rápido. Muy rápido. Llegué al claro. Frené de golpe y giré la cuatrimoto de un volantazo. Nos dimos la vuelta y le exigí todo lo que podía al motor, saliendo disparadas de allí. Durante todo el trayecto por el bosque hasta alcanzar la carretera, los gritos estallaban a nuestro alrededor desde todas las direcciones.
Cuando lo escuchamos justo frente a nosotras, te juro que lo escuché reírse. Sentí las uñas de Alex clavarse en mi brazo, pero no teníamos opción. Había que seguir. No había vuelta atrás. En cuanto giramos hacia la carretera principal, el olor desapareció. La sensación de ser observadas se desvaneció. Y los sonidos de la naturaleza regresaron, como si nada hubiera pasado. Nos detuvimos justo en medio del camino de tierra y nos encendimos un cigarro. El momento en que el cigarro tocó mis labios, volvió a sonar ese mismo grito, pero más lejano. Y justo después, un crujido fuerte, seguido por un golpe seco. Dudé un poco, pero di unos pasos hacia atrás para mirar de nuevo al sendero. Lo que vi fue un enorme pino, de al menos 1,5 metros de diámetro, tirado a lo largo del camino, tal vez a unos 200 metros de donde estábamos. Cayó justo donde habíamos pasado. Terminamos nuestros cigarros lo más rápido que pudimos. Nos pusimos los cascos y salimos volando de ahí. No volvimos a acercarnos a ese sendero durante mucho, mucho tiempo. Eso fue hace unos 5 años. Y recién ahora he empezado a usar ese camino otra vez. Jamás olvidaré lo que sentí aquel día. Y nunca más volveré a pronunciar en voz alta el nombre Skinwalker, ni Wendigo. No puedo decir con certeza qué era lo que había ahí ese día. Si mi abuelo estuviera vivo, le preguntaría sin pensarlo. Pero ya no puedo. Alex y yo seguimos siendo amigas. Hemos hablado de esto un par de veces, pero evitamos a toda costa usar esos nombres, especialmente ahora que ya le conté las historias que me contaba mi abuelo. Sea lo que pasó ese día, no quiero volver a pasar por algo así nunca más. Y si mi abuelo tenía razón, estuvimos a un paso de la muerte esa noche. Si alguna vez vuelvo a sentir algo así, no voy a esperar. Me voy a largar sin mirar atrás. Ándale, incluso ahora, décadas después, todavía recuerdo con claridad aquella noche aterradora de verano cuando solo tenía 10 años. Fue durante mi visita anual al rancho de mis abuelos, en una zona rural de Nuevo México. Siempre esperaba con ansias esos viajes, los amplios espacios abiertos, ayudar al abuelo con los animales y escuchar las historias de la abuela junto a la chimenea. Pero esa visita en particular, en el verano de 1979, quedó grabada en mi memoria por una razón muy distinta. El rancho de mis abuelos estaba completamente aislado, rodeado por extensiones enormes de naturaleza salvaje y escarpada. El pueblo más cercano quedaba a 1 hora en auto. Allí afuera se sentía como si estuviéramos en nuestro propio mundo. Pero incluso siendo un niño, podía percibir algo raro, una especie de tensión oculta en ese paisaje solitario. El abuelo y la abuela solían hablar en voz baja sobre cosas extrañas que pasaban en la zona. Pero una tarde, mientras cenábamos, el abuelo se aclaró la garganta y dijo: «¿Sabes? En los últimos meses, varias de nuestras ovejas y vacas han desaparecido sin dejar rastro». La abuela asintió, con el rostro serio. «Es lo más raro. No hay señales de ataque de animales ni de ladrones. Simplemente se esfuman». Levanté la vista de mi plato, lleno de curiosidad. «¿Y qué crees que pasó, abuelo?». Él negó con la cabeza, con el ceño fruncido profundamente en su rostro curtido por los años. «Ojalá lo supiera, hijo. Llevo más de 50 años criando ganado por estos lados, y jamás había visto algo así». La abuela se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz a un susurro conspirador. «Y eso no es todo. En noches sin luna, cuando el rancho está completamente oscuro y silencioso como una tumba, a veces escucho unos lamentos raros, casi humanos, y susurros que vienen del bosque que rodea los potreros». «¿De verdad? ¿Cómo suenan?», pregunté. Ella se estremeció. «Es difícil de explicar. No suenan como animales, pero tampoco como personas.
Es como si hablaran en un idioma extraño, retorcido. Y los sonidos parecen viajar con el viento, vienen de todas partes y de ninguna a la vez. Te hielan la sangre. El abuelo intervino. Yo también los he escuchado. Y luego están las huellas. ¿Huellas?, pregunté. Hace unas semanas estaba arreglando una cerca en el borde de la propiedad. Mientras caminaba, encontré unas huellas rarísimas en la tierra. Parecían humanas, pero había algo mal en ellas. Los dedos eran demasiado largos, casi como garras. Y la separación entre ellos era extraña, como si lo que las dejó no caminara como un hombre ni como un animal. Oh, me acuerdo de ese día, dijo la abuela. Volviste a la casa pálido como una sábana. Sí, seguí esas huellas por un buen tramo. Iban directo hacia la zona más salvaje del terreno. Poco a poco se fueron desvaneciendo hasta desaparecer por completo. Como si aquello que las hizo simplemente se hubiera desvanecido. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Sentí cómo se me erizaba la piel, a pesar del calor que hacía en la cocina. Me preguntaba si mis abuelos solo querían asustarme, o realmente estaban tratando de advertirme. Entonces el abuelo se volvió hacia mí. Tú ten mucho cuidado allá afuera, ¿me oyes? Quédate cerca de la casa después del anochecer, y si ves o escuchas algo raro, vienes directo con nosotros. ¿Está claro? Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Me di cuenta de que no intentaban asustarme porque sí, temían que algo anduviera suelto por esa tierra, y querían que yo lo supiera. A menudo uno escucha historias así, donde los adultos saben algo que los niños no, y en lugar de explicarlo claramente, o advertir qué es lo que pasa, solo dicen cosas como, ten cuidado, o, no vayas a tal lugar sin dar motivos. Bueno, ¿sabes lo que hace un niño cuando oye eso? Exacto, no toma en serio la advertencia. Pero esta vez la advertencia sí me caló hondo. Tal vez fue el tono de voz, tal vez el miedo real que vi en sus ojos. Esa noche todo llegó a un punto crítico. Era una tarde sofocante de finales de julio. El sol acababa de esconderse detrás de las colinas, y las primeras estrellas empezaban a aparecer en el cielo. El abuelo estaba arreglando un tractor averiado y me pidió que fuera al granero por una llave inglesa. No quería ir solo, no con toda esa historia en mi cabeza, pero tampoco quería parecer un cobarde frente a él, así que acepté de mala gana. Además, era solo el granero, no estaba tan lejos de la casa, seguramente no pasaría nada, y sin embargo, de algún modo, el camino hasta el granero me pareció eterno. Un silencio extraño envolvía el rancho, solo roto por el mugido lejano de alguna vaca y el crujido de mis tenis sobre el sendero de tierra. Al acercarme a la vieja estructura desgastada del granero, una sensación de inquietud me recorrió la nuca. Entré al granero, tanteando en la oscuridad hasta que finalmente encontré el interruptor de luz. El foco desnudo parpadeó un par de veces antes de encenderse, proyectando sombras largas por todo el interior desordenado. Entonces lo escuché. Un leve roce, como si algo se hubiera movido en la parte trasera del granero. Me apuré a convencerme de que era una rata o uno de los gatos del rancho. Pero mientras rebuscaba en la desorganizada caja de herramientas de mi abuelo, escuché con claridad algo más. Un susurro bajo, áspero. Me giré en seco hacia el sonido, con el corazón latiéndome con fuerza. Allí, encorvada en la sombra del rincón más alejado del granero, había una figura. Parecía humana, pero había algo antinatural en la forma en que su cuerpo se plegaba sobre sí mismo. Bajo la tenue luz, alcancé a ver un pelaje enmarañado cubriendo unas extremidades largas, rematadas en garras, y unos ojos que brillaban con un tono amarillento, salvaje. La criatura estaba agachada sobre lo que parecía el cadáver destrozado de un conejo, o quizá una gallina, desgarrando la carne con los dientes. De pronto, giró la cabeza bruscamente en mi dirección,
como si apenas entonces se percatara de mi presencia. Jamás olvidaré el rostro de esa cosa. Sus facciones estaban horriblemente distorsionadas, atrapadas en algún punto entre lo humano y lo animal. Emitió una serie de sonidos guturales, inhumanos, como ningún idioma que hubiera escuchado en mi vida. Y entonces el terror se apoderó de todo mi cuerpo. Solté la linterna y salí corriendo. A mis espaldas escuché un gruñido, seguido del repiqueteo de garras sobre la madera. No me atreví a mirar atrás, solo corrí, más rápido de lo que jamás había corrido, sin sentir siquiera mis pies tocando el suelo. El aire de la noche quemaba en mis pulmones mientras volaba por el camino, rumbo a la seguridad de la casa principal, a unos 45 metros de distancia. Estaba convencido de que esa cosa venía justo detrás de mí. Mis gritos hicieron que el abuelo saliera corriendo desde donde trabajaba con el tractor, y la abuela apareció en el porche. Fue justo cuando llegué al último escalón del porche que mis piernas cedieron. Me desplomé ahí mismo, balbuceando sin sentido sobre lo que acababa de ver en el granero. La abuela se arrodilló a mi lado, rodeándome con sus brazos mientras yo temblaba. «Ya pasó. Estás a salvo. Te tenemos», me decía, tratando de calmarme. Miré al abuelo. Su rostro estaba marcado por la preocupación mientras observaba el campo oscuro en dirección al granero. Luego me miró. «¿Qué viste, hijo? ¿Qué había allá afuera?» Luché por recuperar el aliento. Las palabras salían atropelladas. En el granero había algo. No era humano, abuelo. Parecía un animal, pero no lo era. Estaba comiéndose algo. Me miró directo con esos ojos horribles, amarillos. La abuela me apretó con más fuerza. Luego alzó la vista hacia el abuelo. Entre ellos ocurrió algo, una especie de conversación silenciosa. Él pasó junto a nosotros y agarró el rifle que siempre mantenía apoyado junto a la puerta. «Quédense aquí, Mary, voy a ver qué hay ahí», dijo, serio. «John, ten cuidado. Si es lo que creemos», intentó advertirle la abuela. Él asintió con gesto sombrío. «Lo sé, pero tengo que asegurarme. No tardaré». Y con eso se alejó, el haz de su linterna rebotando en la oscuridad mientras cruzaba el patio. La abuela me sostuvo con fuerza, murmurándome palabras tranquilizadoras, pero yo podía sentir la tensión en su cuerpo. Con cuidado me ayudó a entrar a la casa. Cada minuto que pasaba se sentía eterno. Hasta que, justo cuando sentí que ya no podía soportar más la espera, escuchamos los pasos del abuelo subiendo los escalones del porche. La abuela me ayudó a ponerme de pie, y ambos lo miramos mientras cruzaba el umbral y entraba bajo la luz de la entrada. Volvió con la cara pálida y sombría, el rifle colgando flojo de sus manos, y en sus ojos había una mirada que nunca le había visto. Algo roto, perturbado. La abuela corrió hacia él, colocando una mano sobre su brazo. «¿Qué es, John? ¿Qué encontraste allá?» El abuelo negó lentamente con la cabeza. No hay señal de la criatura, pero en el fondo del granero, justo donde el niño dijo que la vio, tragó saliva. Había mechones de pelo oscuro atrapados entre unas cajas. También había sangre, fresca. Parecía que algo se había estado alimentando de otra cosa, tal como él lo describió. La abuela llevó una mano a la boca. «Santo Dios». El abuelo la miró. Entre ellos cruzó una expresión de entendimiento, teñida de un miedo que me hizo temblar aún más. Luego se volvió hacia mí, colocándome una mano pesada sobre el hombro. «Hiciste bien, hijo. Muy bien en volver directo a la casa». Su voz sonaba firme, pero yo podía ver la inquietud en sus ojos. Eso me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado esa noche, ver que él tenía tanto miedo como yo. La abuela me pasó un brazo por los hombros y me guió con suavidad hacia la cocina. «Vamos, te voy a preparar un chocolate caliente y podemos hablar de otra cosa, olvidarnos de esto por un rato». Mientras cruzábamos hacia el calor y la luz de la cocina,
No pude evitar mirar una vez más hacia la puerta de entrada. El abuelo seguía allí, de pie, mirando por la ventana hacia la oscuridad. El rifle ahora lo sostenía con fuerza entre las manos. Y juro que vi algo en su rostro. No era miedo exactamente. Era como un reconocimiento sombrío. Nunca me preguntaron más detalles esa noche. Pero en los días siguientes, a medida que el shock fue disminuyendo, mis abuelos empezaron a abrirse más. Todo comenzó una mañana durante el desayuno. La abuela estaba friendo huevos. El chisporroteo de la sartén se mezclaba con el suave crepitar de la radio de fondo. El abuelo estaba sentado en la mesa, sujetando una taza de café entre sus manos curtidas por los años. Carraspeó, llamando mi atención. «Hijo», empezó, con voz grave. «Lo que viste allá en el granero, no es la primera vez que pasa algo así por estos rumbos». Intercambió una mirada breve con la abuela. «Hay historias antiguas sobre seres que pueden caminar entre el mundo de los hombres y el de las bestias. Verás, por mi lado tú tienes sangre navajo. Yo soy mitad navajo, crecí en la reserva. Los ancianos solían advertirnos sobre ellos. Decían que podían tomar la forma de cualquier criatura que quisieran». La abuela deslizó un plato de huevos frente a mí, dejando su mano un momento sobre mi hombro. «Se les llama skinwalkers», dijo. «Brujos que usan magia oscura para cambiar de forma». Sentí un escalofrío, a pesar del calor de la cocina. «¿Skinwalkers? ¿Como en esas historias que solían contarme?» El abuelo asintió. «Los mismos. Antes no les daba mucha importancia. Pensaba que eran supersticiones, cuentos nada más. Pero con lo que ha estado pasando en el rancho, y ahora con lo que viste tú». Se quedó en silencio, la mirada perdida. La abuela retomó el hilo. «Dicen que los skinwalkers se sienten atraídos por el dolor o el sufrimiento. Se alimentan de eso, como si fuera una especie de sustento retorcido. Esos seres traen caos a donde vayan, enfrentan al hombre contra el hombre, y hasta contra la tierra misma». Empujé los huevos en mi plato, ya sin apetito. «¿Pero por qué aquí? ¿Por qué nos molesta a nosotros?». El abuelo suspiró. «La verdad, hijo, no lo sé. Tal vez sea la sequía o la enfermedad repentina que ha estado matando al ganado. Tiempos difíciles como estos sacan a la oscuridad del mundo, y a veces esa oscuridad cobra vida». En los días siguientes, en pequeños momentos de conversación y ratos tranquilos, me compartieron más. La abuela me contó sobre sus primeros encuentros con la madre del abuelo, una mujer sabia que conocía los antiguos caminos y podía ver cosas que otros no. Una mujer que era más abierta con los forasteros que la mayoría en la reserva. Ella solía decir que hay un velo muy delgado entre nuestro mundo y el otro, recordó la abuela mientras pelábamos chícharos en el porche trasero. Y que a veces, cosas del otro lado pueden colarse, cosas que no pertenecen aquí. Luego, el abuelo habló de su propio encuentro, años atrás, con algo que no supo explicar. Había salido al potrero lejano a reparar una cerca cuando escuchó un susurro en el viento. Una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Me estaba llamando por mi nombre», dijo, con voz baja y sombría. Miré hacia la cima de la colina y vi algo. Parecía un hombre, pero se movía raro, todo retorcido y espasmódico, y sus ojos eran como pozos, más oscuros que la noche más cerrada. Corrí de regreso a la casa y no salí de nuevo hasta el amanecer. A medida que pasaban los días y las semanas, empecé a armar una imagen de un mundo que nunca supe que existía. Un mundo donde los límites entre mito y realidad se difuminan. Donde cosas antiguas aún se esconden en los lugares solitarios de la tierra. El abuelo después me enseñó señales que debía buscar y formas de protegerme. Colgábamos ramos de salvia y cedro sobre las puertas y los quemábamos en forma de smudge sticks. Me enseñó oraciones y cánticos pasados de generación en generación. Me mostró cómo hacer ofrendas,
paquetes de tabaco y harina de maíz para honrar a los espíritus de la tierra. Estas cosas, me explicó mientras atábamos pequeños saquitos con tiras de tela de colores. Nos gusten o no, son parte de lo que somos, parte de la historia de nuestro pueblo. Y ahora, también parte de tu historia. Admito que aquella experiencia aterradora terminó convirtiéndose en algo muy significativo. Llegué a conocer mucho más a mis abuelos. Aprendí muchísimo sobre mi herencia navajo. Pero la sombra de aquella noche nunca me abandonó del todo. Siempre estuvo ahí, acechando en los bordes de mis pensamientos, a veces regresando en sueños. De vez en cuando, me despertaba en medio de la noche, con el corazón latiendo desbocado, convencido de haber escuchado ese espantoso susurro justo afuera de mi ventana, un susurro que sonaba como mi nombre. Unos años después, creo que el abuelo notó que algo en mí había cambiado. Una tarde, en una de mis visitas anuales, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, me encontró sentado en los escalones traseros. Yo miraba fijamente el anochecer que se cernía. «Sabes, está bien tener miedo», dijo mientras se sentaba a mi lado con un gruñido. «Estás pensando en eso otra vez, ¿verdad?» Asentí. «A veces no puedo dejar de pensar en ello, abuelo. Me pregunto si aún está allá afuera, si lo volveré a ver algún día». Quiero empezar diciendo que vivo en una ciudad muy poblada en Nueva Inglaterra, cerca de tierras Wampanoag. Estas son mis dos experiencias con lo que creo que fue un skinwalker. Número 1. En una de esas rachas donde me preocupaba por mi salud, decidí salir a correr a las 3 de la mañana. Era un día entre semana, así que no había tráfico y no vi ni un alma. Apenas había empezado y tras correr unas 3 cuadras, algo se sentía raro. Tenía la sensación de que alguien, o algo, me estaba acechando. No llevaba audífonos, porque aunque soy algo despistado, no soy idiota. Si alguien venía detrás de mí, quería saberlo. Al llegar a la 4ª cuadra, todo estaba completamente oscuro por falta de alumbrado público. Antes de avanzar más, sentí un miedo terrible que me revolvió el estómago. Me di la vuelta de inmediato y empecé a caminar rápido por donde había venido. A la media cuadra, escuché un aullido horrible. Era como si varias gargantas aullaran al mismo tiempo, y el sonido estaba distorsionado. Solo he escuchado ese sonido unas pocas veces en mi vida, y siempre ha sido estando afuera, después del anochecer. Quería salir corriendo tan rápido como pudiera, pero algo me decía que eso solo emocionaría a lo que fuera que estaba haciendo ese ruido. Como cuando dicen que no corras frente a un perro porque despierta su instinto cazador. Me obligué a mantener un paso firme, sin correr, aunque podía sentirlo justo detrás de mí, ajustando su paso al mío. Al llegar a la entrada de mi casa, finalmente rompí en carrera. Me costó unos segundos abrir la puerta. Llevaba la llave en una cadena colgada al cuello. Logré entrar justo cuando sentí que eso doblaba la esquina de la casa. No me atreví a mirar. Estaba paralizado por el miedo, pero podía sentir que me estaba observando. Número 2. Una noche llevé a mi mamá al club de tiro para una reunión. El lugar estaba muy metido en el bosque. El campo de tiro es al aire libre, y solo hay un sendero angosto para llegar. Si 2 vehículos quieren usarlo al mismo tiempo, uno tiene que orillarse entre los árboles para dejar pasar al otro. Mi mamá me preguntó si quería entrar, y le dije que ni de broma. Me puse los audífonos y me recosté para echarme una siesta. Era de noche, y los únicos sonidos eran mi música, los grillos, y a lo lejos, las voces apenas audibles desde el club. De repente, escuché lo que sonaba como un cántico. Puse pausa a la música y me quité los audífonos. No escuché nada parecido viniendo del club, así que lo dejé pasar y volví a poner la música. Pero otra vez, escuché el canto, ahora más cerca. Apagué la música por completo y arrojé los audífonos al asiento de atrás. El cántico se convirtió en pasos sobre la grava,
rodeando mi auto. Revisé los espejos y ventanas, pero no podía ver nada en la oscuridad. Encendí las luces delanteras para asegurarme, y ahí las vi. Unos ojos amarillos, brillando, a unos 2,5 metros del suelo, observándome desde los árboles. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor mientras yo me quedaba congelado mirando aquello. Lo que fuera que estaba ahí, parecía furioso. Sentí un terror profundo en el estómago. Justo entonces, mi mamá y algunas personas salieron del club para regresar a casa. Miré de nuevo hacia los árboles, pero los ojos amarillos ya no estaban.